Buenas noches, bienvenidos a Resonar. Pues es octubre, octubre rosa. Tenemos, por supuesto, un tema que está sobre la mesa cada año y que se tiene que hablar cada vez más, que es el cáncer de mama. Y el día de hoy me acompaña, bueno, la especialista experta que he estado cazando desde el año pasado, usted debería saber, que es la doctora Wendy Morales. Ella es médico, graduado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con alta especialidad en detección e intervención en mama por el INCAN y que pues trabaja en diversas asociaciones, hospitales. Ahorita nos platicará un poco más al respecto y estoy muy honrada de recibirte el día de hoy, Wendy. Bienvenida. Muchísimas gracias, Betsa. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes para poder hablar sobre este tema tan importante. Hablando de tu mero mole, porque llevas ¿cuántos años haciendo? Híjole, ya estamos por 11 años trabajando exclusivamente con mama, ¿no? Entonces, pues ya llevamos un rato y un caminito recorrido por aquí. Justo recuerdo que, bueno, ya habíamos platicado un poco de tener esta entrevista, Gwen, y yo te decía que qué difícil hablar en octubre y en cualquier mes de cáncer en general, pero qué difícil hablar en octubre de cáncer de mama cuando los números no son nada alentadores y que ahorita que tú justo estás en tu actualización, Así es. pues te das cuenta que no, que el panorama no es nada positivo, ¿no? Así es, desafortunadamente o afortunadamente, pues nuestra perspectiva de vida está aumentando enormemente, tanto en México como en todo el mundo, porque cada vez hay enfermedades pues, que se van curando o que se van resolviendo más que antes. Entonces, nuestra perspectiva de vida es más amplia. Y como mujeres, entre más grandes somos, la posibilidad de tener cáncer de mama es mayor, ¿no? Sin embargo, pues, hay que recordar que siempre hay cosas que podemos hacer y creo que ese es Claro. el punto importante en todo esto. Claro, y que nos dé un poco de esperanza, porque algo que yo estaba leyendo como en estadísticas es que todas las mujeres conocemos al menos una mujer que ha muerto de cáncer de mama. Tú sabes la historia de mi vida, sabes que hace 2 años perdí a una de mis amigas más cercanas, a la doctora Marisol Olaya, que además era una excelente psiquiatra. Y bueno, justo he tenido tías con cáncer de mama, he tenido, o sea, gente muy cercana que ha tenido cáncer de mama, que afortunadamente ha sobrevivido, pero pues también todas tenemos un caso cercano de alguien que ha fallecido. Efectivamente, todas tenemos un caso cercano y otra realidad es que se sabe que incluso en mujeres en las que aparentemente durante su vida no se detectó ningún cáncer de mama, hay un estudio que nos habla de que en autopsias que se realizan en mujeres que fallecieron sin cáncer de mama, se hayan llegado a encontrar pequeños focos de cáncer, lo que llamamos in situ, o pequeñitos que estaban empezando, ¿no? Y esto es, o sea, en un gran porcentaje de mujeres que no lo llegaron a desarrollar pero que de algún modo ahí estaba, Ujú. no alcanzó a lo mejor el tiempo o su estilo de vida permitió que eso se frenara, pero sí sabemos que básicamente, pues como mujeres, a lo mejor 8 de cada 10 mujeres, de algún modo vamos a poder tener una lesión de riesgo, Ujú. un cáncer de mama y efectivamente todas las mujeres creo que y todas las personas conocemos a alguien por lo menos cercano a nosotros que lo ha tenido o que lo padece. Claro, fíjate que, investigando un poco para nuestro programa de hoy, pues no encontré nada que me diera mucha esperanza, al contrario, encontré algunas cifras que me resultaron muy preocupantes. Leía que para 2040 la prospección es que 6 de cada 10 mujeres tengan o tengamos cáncer de mama en alguna, pues sí, en algún grado, ¿no? Exactamente. Y de hecho, la perspectiva es incluso más cercana, para México y países, en subdesarrollo, es para 2030. La perspectiva Más cerca, es más 10 cercana, años. o sea, en 10 años, o sea, de hecho, nada, ¿no? Ya estamos prácticamente a 5 años de ese lugar, en donde esperamos que las mujeres de 50 en adelante, por lo menos 6 de cada 10 estén padeciendo cáncer de mama en mujeres por arriba de 50 años. Recordando que en México el pico es a los 52. Entonces, ahí es donde tenemos la mayor cantidad de mujeres. Entonces, para ese entonces vamos a ver muchas mujeres en ese grupo de edad y entonces, va a haber una cifra bastante elevada. Estamos hablando de que, pues, ya estamos a 5 años, un poco menos incluso, ¿no? Claro, y que como decíamos en la charla previa a grabar este episodio, Gwen, la idea del día de hoy no es que la gente se asuste, ni que tengan miedo, ni que estén, que nos vean y digan, bueno, ya no hay esperanza, entonces ¿para qué me cuido? Al contrario, justo se trata de dar algunas medidas, algunas formas de cuidado, algunos temas de protección y también de muchísima conciencia de la cultura de prevención, Así porque seguimos, yo creo que uno de los gravísimos problemas en México en términos de salud es el pudor. O sea, las mujeres no van al ginecólogo, no van a su revisión, no se hacen su mastografía, no se hacen ultrasonido por temas de pudor, por temas de estigma, sí. por temas de cómo voy a hablar de esto o a quién le voy a decir. Entonces creo que son, pues justo la ignorancia es la parte importante a combatir el día de hoy, ¿no? Así es, y también a veces no solo es eso, sino también el desconocimiento, Ujú. ¿no? A veces escuchamos hablar de tantas cosas y las mujeres a veces están tan llenas, rodeadas
de mitos, de cosas que no son reales, que se asustan. Sí. Entonces dicen, no, no voy a ir porque a lo mejor sale peor, ¿no? Y si me van a radiar más en la mastografía y cosas de ese estilo, entre muchas otras cosas que pues estigmatizan mucho a la mujer y que además la hacen seguir en un camino de creer que pues se van a tener más daño en vez de un beneficio, Claro. ¿no? Y sí, claro, o sea, siempre lo importante aquí es saber que hay cosas a hacer, ¿no? Que se pueden realizar cosas tanto preventivas como estarse checando, ¿no? Y por qué la importancia de eso. Así es. Me gustaría preguntarte antes de entrar como a toda esta parte del tema del autocuidado, del chequeo y la prevención, ¿cómo fue que tú llegaste a este camino, Gwen? Híjole, Cuen es una historia un poco larga, pero se va a resumir. En realidad, bueno, fue más bien por una necesidad que había en el primer hospital en el que yo llegué a trabajar cuando yo terminé mi especialidad. Yo termino mi especialidad como médico radiólogo general. Entonces yo llego a trabajar a un hospital donde no había experto en mama. Estamos hablando de 2011, 2012, donde ni siquiera había todas estas pautas que hay ahora sobre los especialistas en mama. Esto tiene 10 años menos que se empezó a regular con la manera estricta que es ahora, Es que ni ¿sabes? siquiera lo puedo creer, Sí, ¿sabes? yo No lo sí, puedo sí, creer. no, no, créeme. Entonces, en ese entonces, Sí. no era como necesario un experto en mama en un hospital para poder hacer una mastografía, para poder hacer una resonancia de mamas o para poder hacer un ultrasonido de mamas. Es que, o sea, lo dices y de verdad me da tristeza, Sí. me enoja, me indigna, porque además tú sabes, y mucho lo hemos platicado tú y yo en otros espacios, en otros momentos, que la investigación en temas de salud de mujeres está súper atrasada, ¿no? Las investigaciones en hormonas se hicieron las últimas en 1976, hasta 2021 dijeron, ¿y si investigamos las hormonas de las mujeres? Digo, porque solo somos el 51% de la población mundial, tal vez valdrá la pena No, que ¿verdad? se investigue. Y Exactamente. justo este tema de pensar que en 2011, o sea, 2011, Sí, no había o no era requisito que hubiera un experto en mama así es. Para hacer los para estudios hacer en los mama estudios. no era requisito. O sea, para que funcionara una mastografía en cualquier lugar, no era necesario que hubiera al frente un experto en mama. O sea, podría hacerlo cualquier radiólogo, Podía cualquier hacerlo cualquier radiólogo, incluso podían poner, un técnico radiólogo a que hiciera los estudios y, pues, nadie había como que supervisara realmente con el detenimiento que se hace ahora, claro, ¿no? okey. Entonces, en ese entonces yo, llego a trabajar allí y entonces hay, algunos oncólogos que se dedican a mama, que, pues, platican conmigo y me dicen: "Es que tenemos este tema porque nosotros cuando entramos a operar o cuando queremos valorar una lesión, no tenemos como alguien que nos encamine adecuadamente". Es más, en ese entonces hasta me atrevo a decir que en Puebla, pues, creo que había un radiólogo experto en mama, al menos que Ujú. yo supiera, era uno. Sí. Entonces, pues, no era tan factible, ¿no? Entonces, yo empiezo a meterme en esto, pues, empezó a ver que hay muchas mujeres que llegan con este problema, aunque este hospital ciertamente era semipúblico y las pacientes no eran pacientes que tuvieran, digamos, estudios o pocos estudios. La Ujú. mayoría de ellas eran mujeres estudiadas y sin embargo, muchas no se habían hecho mastografías nunca. Llegaban ya cuando tenían una lesión pues muy grande o lo que sea. Ujú. Entonces, de ahí van haciendo la necesidad de estudiarlo. Yo empiezo a estudiarlo realmente por mí misma, a meterme en libros y en artículos de radiología de mama y tratando de trabajar con los oncólogos, irlos ayudando, ellos también me retroalimentaban. Entonces, pues es como van haciendo esa necesidad y esa curiosidad, ¿no? Y entonces, a mí siempre durante la residencia me pareció sumamente difícil el estudio de la mama, Sí. era muy, muy Es que es difícil. un tejido Sí, complicadísimo. imaginológicamente es un estudio muy complicado. Claro. Incluso dentro de los mismos radiólogos hay quienes dicen: "¿Sabes qué? No, yo ahí no me meto, mejor tú que eres el experto, velo", y no a todo el mundo le gusta porque es complicado, es Sí, muy claro. complicado. Entonces, bueno, a mí sí me había parecido muy complicado, pero esto nace de una necesidad que se encontraba ahí latente. Sí. Entonces, yo empiezo a meterme, digamos, un poco de manera autodidacta. En ese tiempo, justo 2 años terminando mi especialidad, se abre la primera generación en el Instituto Nacional de Cancerología como solo expertos de mama, al 100%. Inicialmente, se hacía, el expertise en oncología radiológica, y de ahí uno podía derivarse un poco más hacia la mama, o al estómago, cerebro, en fin.
en cuanto a cáncer. Pero ese año, que fue en el 2013, se abre la primera generación del Instituto Nacional de Cancerología, solo con expertos en mama. Ya lo había en otros hospitales, pero por supuesto, creo que el sueño de cualquier radiólogo que le gusta esto es entrar en un instituto nacional, Sí, como el por Instituto supuesto. Nacional de Cancerología, donde de verdad la enseñanza es fabulosa. La cantidad de casos que uno Eso puede te iba a ver decir, la cantidad de casos, es porque impresionante. llegan casos de todo el país. Así es, de todo el país. Llegan casos que en los diferentes estados no se pudieron atender, no había el nivel de especialidad para ni diagnosticarlos ni atenderlos, y entonces llegan ahí y ves una variedad tremenda, Mm. tanto de casos como de diagnósticos, de abordajes, de todo. Exactamente, de pacientes, y uno se va dando cuenta que efectivamente de entidad a entidad cambia, ¿no? Y de hecho, sí, estadísticamente, por ejemplo, el norte, Sonora es uno de los estados donde está la mayor cantidad de cáncer de mama. No sé, se pueden atribuir un montón de factores que ciertamente tienen mucho que ver con el estilo de vida y la alimentación, pero sí, ahí uno puede ver una gran variedad. Entonces, de ahí es donde nace esta necesidad y donde cuando se abre la especialidad o la alta especialidad, pues ya estaba encaminada un poquito en esto de que pues yo quería Ujú, hacerlo y hacerlo bien, ¿no? ujú. Ya no solamente de manera autodidacta. Y pues así es como llego yo al Instituto Nacional de Cancerología, donde tengo la gran fortuna de quedar seleccionada en esa primera generación y pues ahí es donde iniciamos. Ahí es donde decías, ¿hubo algo que te desanimara en ese entonces, Wendy, o fue más bien como al revés, como decir: "Necesito más de Sí, esto"? no, no, de verdad, yo considero que en mi vida ha habido 2 años especialísimos y uno de esos fue el año que yo hice mama. De 2013 a 2014 fue de todo a todo uno de los mejores años de mi vida, Ujú. porque aprendí muchísimo, conocí muchísimas mujeres que de verdad, esas mujeres sobrevivientes de cáncer de mama son fabulosas, le dejan a uno una enseñanza personal tan grande Sí, que claro. uno de verdad lo quiere llevar después más allá a decirle a otras mujeres, ¿sabes qué? Sí hay esperanza y hay mujeres que de verdad Ujú. salieron adelante y son todas unas guerreras. Además, de todos los compañeros que yo tuve ahí, que de verdad fueron los mejores compañeros que yo pude haber tenido. No me imagino en ninguna otra generación, Ujú. porque fueron compañeros con los que fuimos aprendiendo de la mano. Jamás sentí una competencia desleal, al contrario. Ujú. Con esa generación todos íbamos siempre caminando, tratando de ayudarnos a resolver los casos, a compartir Ujú. toda la experiencia que teníamos. Es más, hoy puedo decir que 12 años después de que iniciamos eso, estamos todos en un grupo de WhatsApp, ¿sabes? Ujú. Donde todavía nos escribimos, compartimos casos, compartimos artículos, compartimos referencias. Y creo que eso es valiosísimo, ¿no? Porque Claro. cada uno en sus diferentes estados, porque todos nos fuimos a diferentes lugares, Ujú. seguimos compartiendo esos conocimientos. Claro, yo te diría, ¿qué diferencia? Yo que lo veo como paciente de todas las especialidades médicas, básicamente, que me ha tocado pasar, ¿qué diferencia cuando te atiende o te diagnostica una persona que siente tanta pasión por lo que hace, que está tan comprometida, que está tan bien formada, a cuando lo hace alguien que, pues, hizo esa especialidad o sub o alta especialidad porque, pues, no le quedó de otra o porque era de que ganaba más dinero, ¿no? ¿Qué diferencia cuando alguien te lo hace, o sea, te diagnostica, te da seguimiento de una manera apasionada y detallada? Yo recuerdo que tú y yo hemos platicado, pues, justo desde el tema de mi amiga Marisol y de pronto algunas pacientes que pues hemos platicado como de algunos casos, incluso algunas, pues, ultrasonidos, mastos, ¿no? Y todo ese detalle que tú le pones, Wendy, a ver las mastos, los estudios, el a ver esto sí está bien hecho, esto no está bien hecho, esto se tiene que hacer así. Creo que es una de las garantías que las personas o sea, que las mujeres en general que van a un proceso de diagnóstico deberíamos tener siempre. Sí, claro, la certeza de que la persona que está haciéndote el estudio está comprometida con lo que hace, pero sobre todo que es feliz con lo que hace, ¿no? Claro, Pero yo les digo que lo que yo hago a mí me llena tanto que yo no sé, no me imagino, o sea, para mí no es un trabajo, para mí es una pasión, es un claro. estilo de vida y es algo que yo amo y ojalá, yo siempre me pongo a pensar que ojalá que todo el mundo se sintiera así con lo que hace. No, hombre, el mundo sería diferente, No, ¿no? imagínate, claro, Ojalá todos se pudieran sentir felices. sobre todo quienes nos dedicamos a rubros de la salud, ¿no? O sea, nadie quiere un terapeuta amargado que odie dar terapia, nadie quiere un doctor que, odia ver mastografías, o sea, todos queremos gente Sí, que esté claro, apasionada por eso, ¿no? exactamente. Me gustaría, Wendy, que pudiéramos explicarle a nuestra audiencia como algunos
terminología, digamos, importante en el tema del diagnóstico del cáncer de mama. Sabemos que justo en octubre muchísimos laboratorios ponen descuentos para hacer los ultra, las mastos, ¿no? Como, ¿cuáles son los básicos que las personas deberían saber? Bueno, aquí lo más importante creo que es saber a qué edad debemos empezar y con qué ¿Y con tipo de qué? estudios, ¿no? Exacto. Ok, bueno, de acuerdo a las normas más actuales que tenemos en este momento, tanto internacionales como en México mucha gente, incluso muchos médicos no lo saben, hay un consenso especializado en puro cáncer de mama que se actualiza actualmente cada 2 años. Ok. ¿Sí? Cada 2 Anteriormente, años. sí. Ok. Anteriormente era de que hicieron uno hace 10 años, el siguiente en 10 años. No, actualmente cada 2 años. Este consenso, que se llama el Consenso de Colima, junta a todos los expertos más fabulosos en mama, desde la parte diagnóstica a la parte terapéutica, hasta patólogos, o sea, que ven en el microscopio el cáncer de mama, Ok. los junta para hacer estas pautas y estas normativas en base a la estadística. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, nos dicen que la autoexploración mamaria debe de empezarse idealmente desde los 20 años, ¿ok? Ok. Idealmente desde los 20 años debería enseñarnos nuestro ginecólogo o nuestra ginecóloga si nos sentimos con más confianza y hacerlo cada mes, ¿no? Ok. Entonces, yo sé que es algo que se ha hablado e incluso es algún motivo que he tenido de debate con otros médicos donde dicen, ay, pero es que, o sea, el palparse no sirve de nada porque si tú te palpas algo es porque ya está muy grande y porque ya no hay tiempo. Mentira. Una mujer que aprende a conocer sus mamas se va a dar cuenta hasta de un mínimo cambio y a lo mejor no necesariamente un cáncer. Claro. Puede ser cualquier otro tipo Sí, de puede ser enfermedad. fibroma. Una fibroma, un quiste, una Claro. mastitis, ¿no? Y creo que Claro. eso también es muy importante. Sí, es súper valioso. O sea, el hecho de que no sea cáncer de mama no quiere decir que no tenga Claro. que atenderse. Sí, o que no haya otras enfermedades que Riesgos, deben claro. atenderse, ¿no? Sí, claro. Entonces, una mujer que aprende a conocer sus mamas, incluso va a sentir, me duele, me punza, y a lo mejor eso la va a ir a hacer acudir, a lo mejor por un dolor, y descubrimos otra cosa a tiempo, ¿no? Entonces, palpación, ¿no? E inspección, por lo menos una vez al mes desde los 20 años. Lo siguiente que es un ultrasonido, ¿no? El ultrasonido, bueno, pues es, digamos que el estudio que se utiliza sobre todo en mujeres por debajo de los 40 años, en mujeres jóvenes. Este tipo de estudio, pues no utiliza radiación, utiliza exclusivamente ondas de sonido y ese estudio lo podemos hacer realmente en cualquier edad que se Ok. necesite. O sea, no hay restricción de ninguna edad. Incluso yo he tenido pacientitas niñas de 6, de 7 años que tienen alguna molestia o que comienzan con el crecimiento de su botón mamario y obviamente a veces las mamás pues no saben y se Sí. asustan y las llevan a revisión. Entonces, el ultrasonido no les va a causar ningún problema, lo No, pueden no es hacer a cualquier edad, doloroso. no es doloroso, no se requiere hacer en un momento preciso, claro, a menos que su médico lo indicara por alguna Claro. situación especial, pero en realidad podemos hacerlo en cualquier momento, incluso mujeres embarazadas, ¿no? Ok. O sea, no Sí, porque pasa es absolutamente completamente nada. seguro, Es mínimamente completamente invasivo o seguro, cero invasivo. exactamente, cero invasivo. Y que antes de, o sea, justo hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué ultra y no masto? Y justo ahorita seguro nos explicarás, pero que el ultra se puede hacer a cualquier edad, o especialmente en mujeres más jóvenes, porque el tejido mamario es más denso. Así es, porque el tejido mamario es más denso y entonces quizá la mastografía no nos permita tampoco ver tantos hallazgos. Ahora, justo hay mujeres de 40 o más años que siguen teniendo este tipo de tejido denso, porque eso es, vaya, diferente en cada Sí, mujer. genética, un montón de Genética, hormonal, en fin. claro. Entonces, en esas mujeres, de todas maneras, es ideal que además de su mastografía, se realice el El ultra. ultrasonido, ¿no? Cuando tenemos mamas densas. Obviamente eso nosotros ya lo valoramos al momento de hacer los estudios, ¿no? Entonces, ese es el ultrasonido. Lo que sigue, pues, es la mastografía. Esa, idealmente, como mero tamizaje, es decir, como pesquisa, como revisión, se empieza a hacer a partir de los 40 años, ¿no? Justo este consenso que hablamos de Colima nos da toda la perspectiva de lo que nos dice desde la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana limita un poquito y nos dice que de los 40 a los 69. Vaya, con esto del aumento de la perspectiva de vida, Claro. efectivamente el consenso de Colima nos dice sí, pero se queda un poco corto. Y el consenso de Colima nos dice desde los 40 hasta que la edad de la mujer pueda ponerse en pie o sea capaz de ir, se lo vamos a hacer cada año Ok. para que tengamos la seguridad de que si vamos a encontrar algo, se encuentre
en un momento tiempo. muy a tiempo, Claro. ¿no? La mastografía sí utiliza radiación, pero justo el tubo de la mastografía, o sea, el tubo que emite los rayos X en la mastografía, es muy diferente del que nos toma una radiografía. Ujú. Esto se basa en el foco que abre Ujú. para enviar los rayos X, donde el foco es pequeñito, ¿no? Se ve exclusivamente delimitado a lo que es la mama, no nos va a radiar realmente más allá, porque es como nos decían o como nos dicen todavía los físicos médicos con los que estamos ahorita estudiando, pues es más fácil que la radiación se vaya a los pies a que se vaya a la tiroides, porque muchas mujeres tienen ese Ese miedo, ese claro. temor, por una malinformación terrible que ha habido, ¿no? Sobre que puede haber un problema en la tiroides, lo cual no es verdad. Y que además fomenta, o sea, esta desinformación fomenta el miedo, fomenta que la gente sea Exactamente. racista. Dice, no, pues es que qué tal que ya tengo antecedentes de cáncer y voy cada año a hacerme la masto y me da por la radiación. Es como, no, o sea, la cantidad de radiación es segura, es Así es. mínima, no Sí. tendría por qué eso ser No, un no problema. tendría, sí, no, por supuesto que no. No tiene por qué haberlo y no lo va a haber. Nos radian más otras cosas. Sí, de verdad, o sea, el celular, todos, cuánta gente no conocemos que hasta duerme con el celular en la almohada y esa sí es una radiación comprobadísima, ¿no? Y ahí sí resultó no ser un mito, Claro. ¿no? Esto de que sí, efectivamente, el uso constante del celular sí puede generar cáncer cerebral, eso sí está comprobado. Y antes decían, no es cierto, es un mito. Bueno, y además, a ver, la gente de pronto le tiene mucho miedo al microondas, le tiene mucho miedo a una así me rompí un pie, qué miedo la radiografía, pero se van de turismo a zonas radiactivas como Chernobyl. Así, sí, no. O Roswell, o donde sea, o sea, de pronto es como, ay, hay turismo en zonas radiactivas. Vamos, sí. Sí, exactamente. Sí, de pronto Entonces, la gente es un poco incongruente. exactamente. Entonces, bueno, la mastografía es totalmente segura. Ahora, recordar que tanto en ultrasonido como en mastografía, nosotros manejamos un lenguaje que es internacional. Eso quiero que nos expliques, porque de pronto me han tocado pacientes que llegan, sobre todo octubre y noviembre que se hacen sus estudios, llegan a terapia a decirme, es que no sé qué pasó, pero yo esperaba, ya sabes, les dan el resultado de su masto y esperaban que el resultado fuera negativo, Ujú. ¿no? Y dicen, es que me salió BRAF 2 o BRAF 3 y entonces ya no sé qué hacer, entonces tengo cáncer. A ver, muchas me escriben, incluso algunas veces te he pedido que me ayudes a explicar a través de un audio, ¿no? Que te agradecemos muchísimo siempre esa tranquilidad. Justo eso quiero que nos expliques. ¿Qué aparece ahí en la clasificación? Bueno, esta clasificación va del 0 al 6. Se llama BRADS por sus siglas en inglés, que básicamente es reporte de imagen en mama, ¿no? BRADS, pues es en inglés por lo de breast, ¿no? Este va del 0 al 6. El 0 es un estudio que por algún motivo no se puede dar un diagnóstico certero. O sea, Por que ejemplo, no es positivo necesariamente. no es positivo ni es quiere negativo. no quiere decir de: "Ay, saqué 0 en el BRATS, me fue maravilloso". No. No, quiere decir que no se Quiere pudo decir interpretar que bien. no se pudo interpretar bien, que Okey. falta algo más para poder dar un diagnóstico certero. Significa que nos estamos quedando cortos con algo, ya sea que la mama es muy densa y que necesita un ultrasonido, o que estamos encontrando un hallazgo en mastografía que requiere que tomemos otras posiciones de mastografía para Okey. poder delimitar algo, ¿no? Ese es un 0. Entonces, si tenemos un 0, lo ideal es acudir con nuestro médico o con el experto, decirle, ¿qué me hace falta? Porque realmente 0 es como, no Sí, sabemos qué como no tienes. significa nada, No claro. significa nada, no sabemos qué tienes. El BRATS 1, ese sí es totalmente negativo, es donde no encontramos nada fuera de lo que habitualmente se encuentra en una mama. El tejido mamario, el tejido graso, el músculo, los ganglios habituales que tenemos todas las personas en nuestras axilas, ¿no? Y que nada, o sea, no está nada fuera de lo que esperamos encontrar en una mama anatómicamente. Luego sigue el BRATS 2, donde sí encontramos cosas, pero estas cosas podemos estar seguras que son 100% benignas. Okey. Es decir, son cosas que sabemos que vamos a encontrar prácticamente en todas las mujeres o en 9 de cada 10 mujeres, como pueden ser calcios muy grandotes por los cambios hormonales de la vida, porque esa mujer amamantó, porque esa mujer tuvo a lo mejor en un momento de la vida una mastitis, ¿no? En fin, por los meros cambios de la vida se van presentando estos calcios que nosotros como radiólogos expertos en mama sabemos que son 100% benignos. Obviamente también hay calcios que ya nos van a causar sospecha, pero la inmensa mayoría de las mujeres vamos a tener algunos calcios que son normales por nuestros cambios hormonales,
Lo siguiente que puede ser es que sean quistes. Recordad que los quistes son pequeñas bolsitas de agua Sí. y que pues normalmente no tienen mayor tema. También se encuentran en 6 de cada 10 mujeres. Claro, y que incluso fluctúa, o Así sea, es. puede en una masto, en un digamos, en un momento especial del ciclo menstrual aparecer un quiste, o sea, verse muy chiquitito y Y en otra después verse un poquito más grande, en otro punto del ciclo está más inflamada la Exacto, cama, o ¿no? crecer incluso a veces de repente, Ujú. sobre todo en mujeres que tienen cambios hormonales bruscos, como puede ser mujeres perimenopáusicas, Ujú. mujeres que están tomando alguna terapia de reemplazo hormonal, en fin, Sí, ¿no? o en cerebro de ovario poliquístico, Exactamente, todo tiroides, un montón de cosas. que Sí. tiene, exacto, algún problema. Pueden ser entonces, por ejemplo, los quistes. Ujú. Otra cosa que llegamos a encontrar y que es totalmente benigna son los ganglios dentro de la mama. Normalmente los ganglios dentro de la mama no los vemos, o sea, están allí, pero no se ven. Eventualmente los llegamos a ver y eso es totalmente normal. Okey. También podemos encontrar algunas lesiones, como el tipo de los fibromas, que cuando ya la mujer los conoce por periodos de revisión de 2 años o más y que siempre se han mantenido estables, también esos ya los consideramos totalmente benignos. Es más, mujeres que llegan así con sus estudios de, doctora, mire, lo tengo desde los 20 años y pues ahorita tengo 40, entonces ya tengo conocimiento Todo de normal. 20, todo nunca ha cambiado, perfecto, todo ¿Dirías normal. que la mayoría de las mujeres llegamos, o sea, de masto llegamos a BRAF2? Así es, la inmensa mayoría de las mujeres Okey. están en el BRAF2 porque siempre hay algún hallazgo que es benigno. Sí. Y bueno, esos hallazgos pues son normales porque la mama va teniendo pues cambios, Claro. ¿no? Llegamos al BRAF3 donde solamente hay un 2% de probabilidad de lo que lo que estamos viendo pudiera ser maligno. Entonces, es muy bajito. El BRAF2 es cualquier tipo de lesión o bolita, ¿no? Que nosotros podemos considerar que solamente tiene el 2% de probabilidad de ser maligno. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eso lo sabemos nosotros por ciertas características que están perfectamente bien descritas y que, pues, como radiólogos expertos en mama, ya, ¿no? La sabemos y vamos haciendo como un check, tiene esto, tiene aquello. Bueno, eso ya lo vamos haciendo nosotros. Estas lesiones tienen tan baja posibilidad de ser malignas que las vamos revisando cada 6 meses. ¿Por qué? Porque ya se ha visto en los estudios de patología, que son los estudios al microscopio, que este tipo de lesiones no van a tener un cambio en menos de ese tiempo. Entonces, sí puede haber un cambio en 6 meses o más. Por eso es que tampoco lo revisamos antes, porque incluso aunque fuese maligno, como su potencial es muy bajo, si lo revisamos en 3 meses seguramente se va a ver igual. Okey. Entonces, por eso dejamos esos 6 meses, que es el tiempo que desde el punto de vista microscópico se sabe que es el tiempo en el que puede cambiar, ¿no? Okey. Entonces, en ese tiempo es que por eso lo volvemos a revisar. Ese tipo de hallazgos se van a seguir revisando hasta que ocurran 2 cosas, ya sea que hagamos 4 revisiones en 6 meses, es decir, que pasen 2 años, o bien que en ese lapso haya un cambio que ya nos diga que es totalmente benigno o un cambio que nos oriente más hacia que el maligno. Entonces, Okey. ahí sí ya tomamos otro tipo de decisiones, ¿no? Si en ese tiempo hace un cambio que nos dice esto ya es totalmente benigno, entonces ahí nuevamente vamos a revisar solo cada año. Recordar que el BRAF3 se puede dar tanto por mastografía como por ultrasonido y estaba olvidando, también puede ser incluso por resonancia magnética. La resonancia magnética está indicada en casos solo muy precisos, como son en las mujeres de alto riesgo y altísimo riesgo, que son aquellas que tienen un familiar o 2 familiares de primera línea con cáncer de mama. Primera línea, entiéndase, solo es mamá, hermanas, hijas, nada más. Okey. No es como que, la abuelita, la Sí, mi tía de mi tía. tía de allá, no. Okey. Esas mujeres o las que ya tienen detectada una mutación genética que conlleva el cáncer. En ellas sí podemos hacer la resonancia magnética, incluso en edades más jóvenes. Y ahí también podemos encontrar este BRAF3. Entonces, este seguimiento se va a hacer habitualmente por el estudio en el que se encontró. Es decir, si esto lo encontramos por ultrasonido, la revisión será por ultrasonido. Si es por resonancia, seguramente haremos por resonancia, ¿no? Y si es por mastografía, pues será por mastografía, ¿no? Entonces, así es como nosotros lo vamos clasificando. A partir del BRAF4, que se divide en A, B, C y el BRAF5, ya estamos hablando de probabilidades
de malignidad. Ok. El 4A, pues va de la probabilidad más baja, luego la B intermedia, C alta y el 5 muy alta. Ok. Donde estamos hablando de una probabilidad hasta del 95% de que esa lesión sea maligna. Ok. En estos casos, ya también nosotros lo vamos a dar en la clasificación de acuerdo a un check que también nosotros ya conocemos, ¿no? Que se tienen mucho que ver con la forma de la bolita, los márgenes de la La bolita, densidad. la densidad si es en mastografía, la intensidad si es en resonancia, la presencia o no de flujo sanguíneo en su interior cuando usamos una herramienta que se llama Doppler a color. En fin, vamos a ir haciendo varias características. O bien, aquí sí ya entran esos pequeños calcios que ya pueden causarnos una sospecha. Y aquí es donde viene la importancia de la mastografía, porque es el único estudio de estos tres que estamos hablando, es mastografía, ultrasonido y resonancia magnética. Solo la mastografía es capaz de detectar esas microcalcificaciones que incluso tienen una medida menor de medio milímetro. O sea, solo por mastografía las podemos ver. Sí, yo recuerdo que en algún, bueno, ¿te acuerdas que te invitamos en algún momento a dar una charla, Sí. precisamente hace algunos años en el consultorio? Y me quedé impactada que decías que la masto puede distinguir, o sea, de verdad que ningún otro instrumento puede distinguir algo que es casi el tamaño de un talco, de Sí, repente, de un polvito de así es. talco. Y yo ahí dije, es que esto vale la pena. O sea, es que si supiéramos, si esto fuera información del conocimiento público, yo creo que sí nos comprometeríamos a ir a hacernos la masto, porque de pronto son más las historias de terror que nos cuentan, que ahorita hablaremos de eso, Exactamente. que lo que es, que lo que dura el estudio, que lo que todo, y saber que hay un estudio que además es accesible económicamente, Sí, porque no realmente es sí. caro, No, ¿no? no. Un estudio que es accesible económicamente y que puede detectar y darte la tranquilidad de decir, a ver, esto hay que atenderlo o no, tú ve a vivir tu vida tranquila. Sí. Exactamente. Entonces, ahí es la importancia de la mastografía, porque Sí. de estos tres estudios, o sea, de verdad, la resonancia magnética puede ser fabulosa para muchas cosas, pero ni siquiera la resonancia magnética es capaz de detectar estos pequeños calcios que ya debemos atender, ¿no? Sí, claro. Y que además cuando encontramos a veces el cáncer de este tamañito, no, hombre, el tratamiento es mucho más sencillo y muchísimas veces después del tratamiento definitivo, que es quitar ese pedacito de mama con los calcios, habitualmente esas mujeres no requieren ninguna otra cosa. Claro, estamos hablando de que la cirugía en ese momento sería algo que cura completamente la condición y Completamente. más bien mandamos a la, bueno, mandamos yo no, pero se manda a la paciente a observación Así es. y ya no Y ya. requiere ningún No, tratamiento ningún adicional. tratamiento adicional. Claro. En cambio, cuando ya encontramos una bolita y esa bolita entre más grande esté, pues obviamente el tratamiento va a ser más difícil porque significa que el problema está más avanzado entre más grandes, Claro, pues ya vamos hablando de otras cosas, ¿no? claro. Entonces de ahí vamos del VIRATS 4A, 4B, 4C y 5, donde Ok. ya tenemos sospechas de malignidad. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Biopsia, sí o sí. Ujú. La biopsia también nosotros vamos a sugerirla y a dirigirla de acuerdo a lo que estemos encontrando. Si son calcios, indicaremos un tipo de biopsia. Si son bolitas, indicaremos un tipo diferente, Ujú. ¿no? Y igual, recordar que, bueno, las biopsias se pueden hacer tanto dirigidas por mastografía, por ultrasonido, como por resonancia magnética. Ujú. Y que a veces este tipo de biopsias ya son curativas, Ujú. como lo son en algunos calcios, Sí. donde es la biopsia que llamamos excisional, es decir, donde nosotros seleccionamos el punto exacto en donde se va a quitar ese pedacito y la paciente ya en quirófano, el oncólogo se encarga de quitar ese pedacito en exclusivo, ¿no? Ok. Ese es otro tipo de biopsia, que es la excisional, que quizá es la que menos se hace, pero que también se puede hacer de esa manera. Nosotros ya diremos cuál es la mejor junto con el médico tratante. Ujú. Y finalmente tenemos el BIRAT 6. En el BIRAT 6 ya son mujeres que ya saben que tienen cáncer diagnosticada por biopsia. Ok. Está ya diagnosticada por biopsia y estudio al microscopio, es decir, estudio patológico. En este caso, esas mujeres van a una mastografía generalmente prequirúrgica. Ujú. Es decir, son mujeres que, por ejemplo, ya saben que tienen el cáncer y reciben un tratamiento previo a la cirugía, como lo que llamamos la quimioterapia neoadyuvante. Es decir, es una quimioterapia que se pone antes del proceso quirúrgico para tratar de reducir a lo más que se pueda el tamaño del tumor, para que esa mujer tenga un mejor pronóstico,
posterior a la cirugía. Claro, y que sea menor la cantidad de tejido que tengan que retirar en la cirugía, Sí, ¿no? Que exacto, sea sobre todo la menor cantidad de tejido maligno. Sí. Es decir, a veces a estas mujeres se les va a tener que retirar totalmente la mama. Sin embargo, si el tumor está más pequeño y más contenido, entonces cuando retiran la mama, la mujer tiene más posibilidad de curarse, Sí, ¿no? claro, Y de no tener una recaída o de no tener lo que llamamos las metástasis, que es cuando viaja el tumor o el cáncer a otros lugares, sí se coloca este tratamiento, ¿no? Eso se sabe en base a la biopsia que se realizó previamente. Entonces, de esa manera, el oncólogo ya sabe quién es candidata a una quimioterapia previa a la cirugía y quiénes no la necesitan, o sea, quiénes pueden ir a cirugía directamente. Entonces, en el BRAF6 son mujeres que ya saben que tienen el cáncer, que vienen a un estudio prequirúrgico y puede ser igual, mastografía, resonancia magnética o ultrasonido o combinados entre ellos. Y ese es más o menos el sistema o el lenguaje BIRATS que nosotros manejamos. Ok, y que hay que saber, y creo que sería importante decirle a nuestra audiencia, Wendy, que de todas formas, aún con el BRAF6 y aún enfrentándose ya a un diagnóstico de cáncer y a una cirugía, el pronóstico puede ser bueno. Claro. O sea, de todas formas, porque de pronto la gente, te digo, me toca mucho saber, o de pronto escuchar aquí en terapia personas que están muy agobiadas por lo que salió en la masto, ¿no? O por lo que salió en el ultra, por los hallazgos reportados, ¿no? Tenemos además, bueno, habemos muchísimas personas que somos ansiosas con temas de la salud, ahí yo me incluyo. Entonces, claro, a mí me dan un reporte, ¿no? Y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Lo voy a googlear y ya sabes, aparte googleas y te sale cáncer de pompa de pony, sí, ¿no? O sea, exactamente. cosas así de tengo que Cáncer de cabello, o sea, sí, así la cosa terrible. más absurda. Entonces, también es importante saber que incluso teniendo el diagnóstico, que incluso teniendo el BRAF6, hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, Claro. incluso el BRAF6 no es una sentencia de muerte necesariamente. No, no, por supuesto que no. ¿No? Además, normalmente las mujeres que nos llegan con un BRAF6 son mujeres que ya vienen atendidas, ¿no? Que ya vienen atendidas por un oncólogo que les dio el tratamiento previo, lo cual es fabuloso, porque volvemos a lo mismo que platicábamos antes. O sea, todavía hasta hace unos 10, 12 años, era típico que decía, tienes una bolita, te la quito. O sea, sin saber qué era previamente. ¿Sabes? Sí, Ahora, gracias a las biopsias mínimamente invasivas que hacemos previo a un tratamiento o a un diagnóstico, nosotros le decimos al médico, mira, aquí está ya en el microscopio, nos dijeron que este cáncer se llama así y se apellida tal y tal. claro, que eso es un factor fundamental. Qué bueno que lo mencionas, Wendy, porque a ver, ahora, sí, antes era, y me tocó tener familiares, porque lamentablemente en mi familia, el lado Mancini hay cáncer de todo. Y me tocó tener familiares que, pues lo operaron, ¿qué lo operaron? Pues quién sabe, le quitaron una bolita que tenía, ya sabes, no solamente en la mama, sino en el riñón, en la cara, ¿no? Porque en mi familia hay cáncer de piel, pero mira, así, ¿no? Entonces, le quitaron algo en la cara. ¿Qué le quitaron, Sí. no? ¿Qué le cortaron? ¿Se hizo biopsia? ¿No se hizo biopsia? Nada más escarban ahí ya, ¿no? Ahora ya sabemos, a través de estos estudios tan especializados, que justo el tipo de cáncer, el tipo de tumor tiene o sea, tiene un ADN específico y Exactamente. por ende tiene un tratamiento Sí. específico y hay que abordarlo de una manera específica. Entonces, eso a mí me parece, digamos, pero como un arcoíris de esperanza, porque eso quiere decir que a partir de esa biopsia, saben exactamente qué hacer contigo. Exactamente. Saben exactamente qué procede en términos de cirugía, en términos de quimioterapia, en términos de tratamiento, en términos si requiere o no, si es uno de estos cánceres de otras, como los gastromas, por ejemplo, ¿no? Que requieren otro tipo de abordaje. abordajes. O sea, es que es importantísimo hacer eso y saber que la ciencia y la medicina llegaron a este punto, mira, a mí me da una paz, porque si el punto no es si nos va a dar cáncer o no, sino cuándo nos va a dar cáncer, pues por lo menos qué bueno saber que hay un nombre y apellido del tumor específico que requiere un tratamiento específico y que eso hace que el tratamiento sea mucho más eficiente. Así es, así es. Actualmente sabemos que cada cáncer tiene un ADN exactamente diferente y eso se sabe gracias a un estudio que vino a revolucionar todo en cáncer de mama que se llama inmunohistoquímica. Eso lo hacen los patólogos al microscopio y ellos se encargan de hacerlo y vaya, es una cosa fabulosa, en verdad. A mí cuando una patóloga me platicó todo lo que tenía que hacer, dije, wow. Y ellos ya se encargan de hacerlo, incluso con las pequeñas muestras que nosotros les damos, que Sí. realmente la biopsia es tan mínimamente invasiva, ¿no? Que la paciente al otro día pues está haciendo su vida normal y es más, se va caminando, o sea, sale como si nada. Sí, sí, claro, porque además, o sea, si usted quiere una biopsia bien hecha, por favor vayan con la doctora Wendy. Les voy a resumir mi nivel de confianza en la doctora Wendy, así se los voy a resumir. La doctora Wendy le hizo biopsia de tiroides a mi mamá. Entonces, usted
en manos de quién pone a su mamá, ¿no? Entonces, de verdad, Ah, en muchísimas respeto, gracias. súper recomendada. No, Escríbanme en mi Instagram y yo les yo les paso paso su los contacto. datos. Sí, Claro, sí, no, y es muy importante eso, ¿no? La biopsia y después, pues también quien la va a leer al microscopio, claro. el hepatólogo, igual, ¿no? Hay patólogos que también tienen excelentes credenciales y certificaciones para hacer esto. Y después también importantísimo, y eso es muy importante que lo sepan las pacientes, y me gustaría hacer mucho énfasis en eso, y es que ese resultado, independientemente de que ustedes digan, no, pues mi ginecólogo, mi ginecóloga, yo tengo mucha confianza, o esta persona que es internista, es cirujano, porque es mi familiar, porque es mi amigo, está perfecto, no pasa nada, les pueden dar su opinión. Pero definitivamente, quien tiene que ver esos resultados y darles a ustedes un seguimiento es un oncólogo. Sí, O sí, sea, sí, eso es súper importantísimo. Claro, importantísimo. importantísimo. Así es, que tiene que ser un oncólogo porque ellos tienen el conocimiento para entender cuando nosotros le decimos, mira, este tumor se llama así y se apellida así y así, entonces dicen, ah, esto lo tenemos que tratar de esta Claro, manera, ah, este es de otra manera, ¿no? Entonces ya ellos van en el camino diciéndonos cuál es nuestro mejor tratamiento, ¿no? claro, y entender que el cáncer no es blanco y negro, Es, ¿no? Porque de pronto, y sobre todo, digo, bueno, lamentablemente mi experiencia con el cáncer ha sido demasiado cercana, ¿no? Pero de pronto creemos que la palabra cáncer implica necesariamente una sentencia de muerte, que implica un ya me detectaron cáncer, o es probable que sea cáncer igual a me voy a morir mañana. No nos vamos a morir mañana. Hay mucho por hacer, hay tratamientos muy adecuados, hay temas muy distintos en abordajes. O sea, es bien importante, no es blanco y negro, es un proceso, es como cualquier otra enfermedad. Y de pronto siento que el cáncer nos asusta tanto, Wendy, que se nos olvida que hay otras condiciones que también podemos tener, que también limitan nuestra vida, que también, ¿no? Es bien importante matizar esto, ¿no? sí, Incluso cuando a mí me toca acompañar en terapia a alguien que tiene cáncer o que tiene un familiar cercano que tiene cáncer, siempre les digo, a ver, no nos adelantemos. Y entiendo que es perfectamente difícil porque yo estuve ahí, ¿no? Y entiendo que cuando alguien te dice tu familiar tiene cáncer, en 3 segundos tú ya estás pensando en qué es lo peor y es el fin y no sabes cómo vas a sobrevivir, ¿no? A la pérdida de este ser querido. Pero siempre les digo, a ver, no nos adelantemos y vayamos un día a la vez, una consulta a la vez, un sí, reporte a la vez, un tratamiento a exactamente. la vez, ¿no? Sí. No Sí, necesariamente. paso por paso, y sí, pero sí recordar, por supuesto, que entre más pronto se haga el diagnóstico que el diagnóstico se haga, entre más pequeño sea el tumor o más chiquititas sean las calcificaciones, nuestra posibilidad de curarnos es pues muchísimo más alta. Claro, Entonces, por ahí es donde viene la importancia de la prevención. Exacto, desafortunadamente creo que en México y en todos los países en desarrollo, el tema fundamental con esto es que la inmensa mayoría de las y los pacientes con cualquier tipo de enfermedad, cáncer o incluso otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas o que ponen potencialmente en riesgo la vida, ujú. ya llegan cuando están en etapas muy avanzadas, Claro, porque ¿no? la gente suele dejarse muchísimo, Sí, ¿no? Y algo que yo, no sé si la gente lo sepa, como que el público lo sepa, pero algo que yo le comparto a mis pacientes es que, pues, por mi trabajo yo tengo pacientes que veo a distancia que están en otros países, ¿no? Que están en muchísimos lugares del mundo. Yo no tenía idea que, por ejemplo, en Canadá no existe la medicina preventiva, ¿no? Y entonces en Canadá, yo aquí puedo ir a un hospital, a un laboratorio, a hacerme una antes. mastografía, a hacerme un ultrasonido. En Canadá no puedes hacer eso, no existe eso. En Finlandia no existe eso, o sea, hay diversos países, me Sí, parece que en Australia tampoco, o sea, donde no existe la medicina preventiva. Y entonces, pues más bien tú llegas ya con un padecimiento desarrollado y sí, pues el sistema de salud podrá ser buenísimo, pero llegas ya en una sí, etapa avanzada. exacto. Eso sí es la realidad. Es una realidad y es bien contradictorio que en México, teniendo la posibilidad de tener acceso a un diagnóstico temprano desde la parte de la atención pública y la atención privada, no lo hagamos, ¿no? Que lo dejemos de lado, pero de verdad sí hay algo que a mí me impacta mucho de México, es que la gente es bien dejada, somos bien dejados. Me Sí. ha tocado gente, bueno, y alguna vez me tocó con un amigo que dejé de ver unos meses y cuando lo vi tenía una bola en el abdomen, pero de verdad una bola que le salía, era una hernia. Y yo le dije como de, ¿cuánto tiempo llevas con eso? No, pues ya como 2 años. ¿Cómo dejas que se te salga Sí. así una bola así de tripa por la pared abdominal sin hacer nada? Pero genuinamente la gente lo hace. Sí, O sea, genuinamente la gente se encuentra algo, le da miedo o cae en este cliché horrible de decir, sí me encontré una bolita en la mama, qué miedo ir y que me digan que es cáncer. Entonces mejor que no me digan como, pero eso sí, sí. gente, es pensamiento mágico, o sea, eso es pensamiento mágico. Creer que no voy a ir al oncólogo, no voy a ir a hacerme la masto para que no me digan que es cáncer, no evita que sea cáncer.
Exactamente, y al contrario, va permitiendo que avance esto. Exacto. Y otro gran problema, muchos pacientes y muchas pacientes hablando específicamente del cáncer de mama, es que dicen: "Es que no me dolía, pues no me dolía, ¿yo para qué iba a venir?". Y Sí, yo, pues ojalá siempre doliera, ¿no? ojalá. Digo, hay veces que sí hay dolor, por supuesto, Sí, pero muchas veces no hay dolor y el no. dolor no se manifiesta en el cáncer, entonces los pacientes piensan que como no les duele, no es malo. Claro. Y pues no, no es así. Yo creo que en ningún tipo de enfermedad ni en ningún tipo de cáncer, el que no me duela significa que no es malo. Que es bueno, sí, no, para No, nada. para nada. Bueno, hay un tema importantísimo que son los factores de riesgo, que creo que eso también es algo que ha ido cambiando, que se ha ido ajustando conforme se van haciendo investigaciones. A ver, yo pondría, a reserva de que tú me digas que estoy equivocada, como número uno, un factor de riesgo, la genética. O sea, que eso es algo que no está en nuestras manos, ¿no? Sí. Obviamente, como tú dices, si tenemos familiares de primera línea que han tenido cáncer de mama, pues ahí ya tenemos una predisposición genética que pues ninguna de nosotros pidió, por supuesto, y que no está en nuestras manos cambiar, porque pues hasta ahorita no podemos modificar nuestra genética. Pero de ahí hay factores de estilo de vida y hay factores que se vuelven factores de riesgo para el cáncer de mama. ¿Cuáles son? Así es, los factores de riesgo para el cáncer de mama los vamos a dividir en 2, Ujú. en los prevenibles y los no prevenibles, o Ok. aquellos que podemos cambiar y aquellos que definitivamente no podemos cambiar. El primer factor es ser mujer. Sí, O sea, sí hay cáncer de mama en hombres, pero definitivamente el primer factor de riesgo es ser mujer. Entonces eso pues ya nos pone un poquito más sobre la plataforma, pero bueno, como si no nos tocaran tantas cosas sí, en como la vemos vida, todas ¿verdad? las cosas en la vida. La Lo rifa del siguiente, tigre, sí, la rifa del me tigre. falté. Lo siguiente efectivamente es la genética, es decir, si ya es una mujer que viene con antecedentes familiares o que conocidamente tiene una mutación en los genes llamados BRCA, Ujú. pues tampoco es que ella haya pedido tener esa mutación genética o haber nacido en esa familia que tiene esa mutación Y ni que podamos genética hacer nada y no podemos hacer nada al respecto. Lo ujú, siguiente también es el grupo étnico, ¿no? ujú. Hay una población que son los judíos askenazí, que en ellos, híjole, el cáncer de mama también, o sea, Ujú. casi, casi como en las mujeres con mutaciones genéticas, 8 de cada 10 lo tienen. Entonces, pues esas mujeres tampoco pidieron nacer en ese grupo étnico. Okey, La siguiente, pues que no podemos cambiar es la edad, porque vamos sí. aumentando en edad y conforme vamos aumentando en edad va aumentando nuestro riesgo, entonces eso no podemos cambiarlo. Dejando eso de lado, vienen todos los factores que nos ayudan de algún modo a que esto sea prevenible Ujú. o que ayudan a la prevención. No es como que si los hacemos todos, ya, garantizado que no nos va a dar, pero ciertamente vamos a disminuir bastante nuestro riesgo. Y estos están altamente relacionados con el estilo de vida, Ujú. ¿no? Sabemos que sobre todo, por ejemplo, lo que es la obesidad posmenopáusica es uno de los factores más grandes que hay. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay un aumento del tejido adiposo, esto va generando mayor cantidad de estrógenos, que son las hormonas, que son altamente relacionadas con el cáncer de mama. Ujú. Ahí viene de la mano otro factor que tampoco podemos cambiar y que es la ventana estrogénica larga. ¿Esto qué significa? Que son las mujeres que empezaron a menstruar antes de los 12 años y que terminaron de menstruar después de los 55. Tampoco podemos decidir como que, ya, hoy ya no quiero menstruar. Ujú. Entonces, eso también. Pero sí podemos hacer estos cambios en el estilo de vida. Ahora, y eso es muy importante, no significa como que de, híjole, ya subí de peso y entonces estoy gordita y entonces ya me va a dar cáncer. No, No, no necesariamente. no, no necesariamente. ¿Qué pasa? Que también si nosotros, se ha visto que si nosotros realizamos un poco de ejercicio, si caminamos, hacemos ejercicio de fuerza, Sí, de fuerza, claro. incluso teniendo sobrepeso u obesidad, estamos utilizando todos esos tejido adiposo para otros fines. Y Sí. entonces ese tejido adiposo no se va a encargar de decir, uy, voy a formar estrógenos para, ¿no? Ujú. No, o sea, sí, eso es muy importante que lo sepamos. Sabemos que actualmente todo este tema de la obesidad ha cambiado también, Ujú. ¿no? Incluso tuve la oportunidad de ver un video fabuloso que les recomiendo y lo busquen en YouTube, que se llama La salud en la obesidad, Okey. donde efectivamente esta doctora, que es una endocrinóloga, nos explica el por qué no es como que si tienes sobrepeso, obesidad, estás sentenciado que te dentro de las enfermedades. No, porque mientras tú estés llevando ejercicio,
aunque te cueste trabajo bajar de peso, tú estás modificando la manera en la que tu cuerpo utiliza ese tejido adiposo. Exacto, exacto. Y que además Ujú. eso, como justo dejar de poner el acento nada más en un tema de, te ves de esta manera, entonces el riesgo es este o este es el Exacto, sí, no, problema, no, no. sino más bien justo la función que tiene el tejido adiposo en una persona que está físicamente activa y en una persona que Que está está inactiva. sedentaria. Y por eso sabemos que el sedentarismo es una causa, vaya, en Exacto. muchísimos tipos de enfermedad, especialmente las crónicos degenerativas y especialmente en el cáncer. O sea, algo que yo le explico a mis pacientes es que el ejercicio no es un gusto, es una demanda biológica. Sí, Tenemos que hacer ejercicio. La actividad física es fundamental. Nuestro cuerpo está hecho para moverse, está hecho para generar todo este proceso de metoxidación muscular al momento de hacer ejercicio de fuerza. Y eso cambia la función exactamente. del tejido adiposo y entender también la obesidad no como un problema ni de estética ni de No, imagen, que no, no. ustedes saben que no, es un tema más bien de inflamación crónica y de oxidación crónica, Exactamente. que eso nos pone en riesgo. Sí, entonces realmente lo que nos pone más en riesgo es el sedentarismo, Sí, ¿no? Porque sí, cuántas veces no hemos escuchado hablar, y ese término es muy cierto, de los flaquitos adiposos, ¿no? sí, Que tú los ves o con problemas delgados. metabólicos, Claro, tú rarísimos. los ves delgados, exacto, y tienen problemas de resistencia a la insulina, de El hígado graso, te dice, y tú dices, pero ¿cómo si está delgado, no? Pero en realidad el sedentarismo sí, es lo que no ayuda. Entonces, uno puede tener sobrepeso, incluso puede tener obesidad, pero si uno se está moviendo, definitivamente toda la perspectiva cambia. Entonces, así es. eso es algo que está muy, muy altamente estudiado y muy bien relacionado. Lo siguiente que actualmente se sabe y que de hecho ha cambiado en todo este tiempo es lo que viene siendo el alcohol. O sea, de verdad, es Sí, impresionante con qué poca cantidad de alcohol por semana una mujer está aumentando su riesgo de tener cáncer de mama. Y se sabe que son entre 150 y 200 mililitros por semana, lo cual es es nada. nada, estamos hablando de una copa, menos de una copa. Exactamente. Sí, sí. Y además, justo volvemos a lo mismo. O sea, el alcohol genera procesos inflamatorios crónicos, deshidratación crónica, estrés oxidativo. O sea, no hay ni, no, es que no tiene Y sentido. es algo que definitivamente no Sí, necesitamos en nuestra vida, ¿no? Digo, obviamente eso no significa que a lo mejor una vez, porque es mi cumpleaños, una copa, lo que sea, está bien, pero semanalmente el ir tomando alcohol sí va aumentando nuestro riesgo como mujeres en el cáncer de mama y eso es increíble, ¿no? Es no, pero impresionante. es impresionante y es impresionante la cultura que tenemos que normaliza el consumo del alcohol a tal grado en el que a la gente le da vergüenza decir no tomo, porque Sí, tienes que dar sí. 20 explicaciones, ¿no? No, es que estoy tomando medicina, es que me siento mal, es que me arde el estómago, es que ahorita no, es que voy a manejar. O sea, qué difícil y qué terrible que nos tengamos que justificar más por no tomar Sí, que por que, tomar. que por tomar. Y no sabes la cantidad de gente que me toca a mí ver que abandona tratamiento psiquiátrico súper necesario y lo abandona porque el psiquiatra le dijo que no podía tomar, ¿no? Y entonces ponderan el consumo de alcohol, que es un factor de riesgo, no solamente un depresor del sistema nervioso central que va a hacer que nos deprimamos, Sí, sí, sí. sino que además es un factor de riesgo enorme para un montón de condiciones y Así es. enfermedades. Pero culturalmente está tan normalizado que es más difícil llegar a una fiesta y decir, no tomo, gracias, quiero una limonada o quiero un agua mineral, a mí me han dicho como de: "Ay, sí, si no tomas, entonces, ¿qué tomas en las fiestas?". Agua. Y yo: "Pues sí, Sí, no, no. ¿qué otra cosa llega?". Te mineralizas, te hidratas, padrísimo, aguantas, mira, toda la fiesta 10 de 10. Así es, entonces, igual, anteriormente todavía a mí me tocó eso cuando yo hice especialidad, de que se hablaba mucho del consumo de ciertas cosas como carnes rojas y eso, y actualmente se sabe que No, no realmente está relacionado. Está más relacionado con los ultraprocesados, porque volvemos a lo mismo, porque aumenta el tejido adiposo de manera mala, ¿no? claro. Entonces, está más bien relacionado con esto. Entonces, yo hablaría básicamente de sedentarismo, Ujú, ¿no? De sedentarismo, de aumento en la cantidad de grasa, que mm. volvemos, no está totalmente relacionado con que estés más llenito o estés delgado, porque puedes estar delgado con Sí, mucha y grasa, puede exacto. y el sedentarismo y el alcohol. Es de las cosas que actualmente se saben que están altamente relacionadas. Justo, hablamos de los factores de riesgo, que seguramente también ahí podríamos incluir el tabaquismo. En el tema de los ultraprocesados, o sea, yo es que de verdad le digo a la gente, sería súper bueno que nos hiciéramos conscientes de qué comemos y de dónde viene lo que comemos. Obviamente, como dices, los ultraprocesados conllevan un montón de grasa y de azúcares y de un montón de cosas que nos hacen aumentar el tejido adiposo, pero es que también tienen un montón de componentes
microquímicos, ¿no? Que acaban también siendo una exposición importante, Así, ¿no? sí. Como el rojo 40, el amarillo 4, o sea, un montón de cosas que están ahí, de colorantes que están en las cosas que consumimos ultraprocesadas, que también se vuelven un factor de riesgo. Obviamente, si vas y te comes, no sé, unos panditas, no te va a pasar nada una vez en la vida, pero si tu alimentación cotidiana es de ultraprocesados, especialmente los que tienen colorantes, ahí tenemos un problema gravísimo. Y además hay que tener cuidado porque los colorantes están en todos lados, hasta en los pollos rostizados de estas tiendas gigantescas que Sí. no voy a decir para que no nos goleen, pero justo hasta en los pollos rostizados, muchos los pintan, ¿no? Sí. Justo con rojo 40, con un montón de cosas para Y, que se vean más y que al finalmente todo esto tiene que ver con el proceso inflamatorio que condiciona, claro. ¿no? Y sí, el tabaquismo también está relacionado, aunque ciertamente el tabaquismo está un poquito más relacionado con otro tipo de cánceres, pero básicamente esos son de los factores más importantes y que podemos cambiar. Claro, y entonces si lo traducimos a positivo, digamos, como a decir, ¿qué sí puedo hacer? Todo lo que no está prevenible y no está en mis manos, pues ni modo, pero ¿qué sí puedo hacer? Entonces podríamos decir, hacer ejercicio de manera cotidiana, actividad física, comprobadísimo 3 a 4 veces a la semana. Pues, De verdad, eso es un protector de un montón de de condiciones. mucho. Obviamente una dieta saludable, ¿no? Sí, Como alto contenido en fibra, antioxidantes, sí, una buena proteínas, cantidad de proteínas, por supuesto, no fumar, no tomar, sí, sobre todo, ¿no? exacto, reducir nuestro nivel de alcohol, especialmente siendo mujeres. Claro, y la exposición a estrógenos de Y la manera posición es innecesaria. innecesaria. Digo, Ujú. otra cosa muy importante, rápidamente, no satanizar esto de la terapia de reemplazo hormonal, porque hay mujeres que sí la necesitan y Sí, que claro. actualmente tenemos una gran variedad en terapia de reemplazo hormonal, que ya no es necesariamente esa terapia agresiva que se daba antes y que decían, no, pues es que sí te va a aumentar el factor de riesgo. No, actualmente está muy moderado, dependiendo de cada mujer, se va tomando y además de que hay opciones ya, muchísimas opciones actualmente. Claro. Fíjate que yo quisiera que habláramos ahora un poco, Wendy, del tema de las mastos, ¿no? Porque yo crecí, o sea, digo, ya el año pasado fue mi primera masto, porque cumplí 40, pero yo crecí con terror porque lo que escuchaba eran cosas horribles, que te aplastan, que te duelen, que sales así con una sensación donde ya tu pobre mamá quedó hecha así una tortilla, ya no la puedes levantar. O sea, yo veía incluso chistes en las revistas, en el Reader's Digest que mis papás compraban y veía chistes, ¿no? De chistes gráficos con este tipo de Sí, imágenes, y sí, sí, entonces sí. tenía terror. Verdaderamente el año pasado que fui entre que, te digo, nos gana el pudor, nos gana el rollo de, pero si yo me siento bien y todo está Sí, bien, sí, ¿para sí. qué? Yo el año pasado dije, tengo que ir, lo voy a hacer por responsabilidad, y no solo por responsabilidad, sino por congruencia, porque yo no puedo decirle a mis pacientes, es muy importante que te hagas tu ultra, que te hagas tu masto, que le des seguimiento si yo no lo hago, ¿no? Entonces fui, no me dolió nada, no tardó nada, no resultó nada de todo este imaginario terrible que yo tenía, porque yo tenía de verdad un terror así de yo no sé en qué aparato me van a meter, qué va a pasar. Sí. De verdad creo que fue un proceso de 4 minutos o menos, o sea, menos en el aparato, pero 4 minutos en lo que te pones la batita, sales, te acomodas, ¿no? No fue nada incómodo, no fue, o sea, no fue un problema. Y la gente, creo que, o sea, así como yo estaba el año pasado, seguramente muchas mujeres tenían o tienen todavía este Sí. estigma y este terror de ir. Y además, justo mis resultados fueron BIRATS 2, que además te los compartí como de, ay, bueno, sí, se me pegó más, mira, ¿no? O sea, me salió BIRATS 2, todo bien, Jay, ¿no? Así. Eso, como, ¿cómo podemos desmitificar o quitarle esta carga de pena y de agobio al ultra y a las mastos? Pues, sobre todo la mastografía, sí, efectivamente, muchas mujeres llegan pensando que les va a doler horrible, que todo esto. Sí hacemos una compresión, eso es, importante, porque entre, la compresión sea mejor hecha, disminuimos la radiación, y eso es muy importante que lo Sí. sepamos, que con eso se disminuye la cantidad de radiación, ¿por qué? Porque entre más pequeño sea el espesor de la mama, pues la radiación va a ser menor, no va a ser Ujú. tanto lo que se necesite. Lo siguiente es que la compresión, vamos haciendo la medida. Por supuesto, vamos siendo la paciente, voy a comprimir más, voy a Sí. comprimir más, pero efectivamente, o sea, el disparo en verdad dura menos Nada. de un segundo Sí. y ya se descomprime automáticamente la mama. Entonces, esto, creo que, realmente, la relación entre que el miedo, dolor versus las ventajas que tiene la detección, pues, son Sí. increíbles. Y O además sea, dura tan poquito. dura muy Sí. poquito, es un momento muy pequeñito. Ahora, ya el ultrasonido como tal, pues, no nos va a doler ni nada. Y lo que le recomendamos a muchas mujeres es que, si son mujeres que todavía están menstruando y que saben que tienen dolor o síndrome premenstrual, pues, les recomendamos mejor ir
pasando su menstruación, donde la mama ya no está tan inflamada, Y donde ya además te está... ayuda al estudio, porque si vas Sí. durante tu periodo que la mama está inflamada, pues obviamente va a ser un poco más doloroso, el tejido estará más Está más denso. denso, claro. Mejor hay que ir en un momento en el que el tejido esté un poquito más Así es. relajado, menos inflamado. Después del día 14 o a partir del día 14 de nuestro ciclo menstrual, es decir, contando como 1 el día que empezamos a menstruar, fisiológicamente la mama pierde agua. Ya, termina esta fase menstrual y entonces disminuye la cantidad de agua en la mama, entonces la mama es más suave, está menos densa y por lo tanto también para la paciente va a ser bastante menos doloroso. Hay mujeres, sí, que por ejemplo ya no menstruamos o que ya no tenemos matriz. Bueno, nosotras vamos conociendo nuestras mamas y sabemos que puede haber momentos en que sí tenemos molestia y dolor y bueno, podemos dejarlo para un día donde no haya esta molestia, ¿no? Y realmente el estudio es muy rápido y yo platicaba con las pacientes en cancerología. Yo les decía, si usted le pudiera decir algo a las mujeres que están allá afuera, que no han tenido cáncer de mama y que no se quieren hacer una mastografía, ¿usted qué les diría? Y ellas siempre, o sea, no se ponían de acuerdo, es más, ni se conocían entre ellas, pero todas me decían lo mismo, me decían, duele más el cáncer Sí, que una mastografía. sí. De verdad, ojalá todas las mujeres se la hicieran. Y bueno, ellas que ya pasaron por ese proceso, pues lo saben. Entonces creo que aunque hubiera una pequeña molestia, no se compara con todo lo que puede implicar un diagnóstico de cáncer, sobre todo cuando el diagnóstico ya es avanzado, Sí, ¿no? claro. Porque si es un diagnóstico, pues a tiempo, sabemos que nos puede ir muy bien. Claro, incluso con el tema económico, Gwen, ¿no? O sea, alguien dice como, bueno, es que ya sabes que siempre postergamos el tema de nuestra salud y nunca tenemos dinero, ¿no? Yo tengo amigas que ya las voy a ventanear, pero sí, la verdad siempre las regaño y me han de odiar. Pero siempre les digo, tienen un chorro de dinero para gastar en Temu y en Shein y en Amazon y en todas las plataformas de compras, pero no les toque hacerse un estudio porque no, ahorita no tengo dinero. O las uñas. Claro, a ver, claro, de ¿sabes? las uñas, el cabello, la salida, pero cuando se trata del dentista, del gine, de un estudio, del derma, nunca hay No, dinero. no. Para eso no hay dinero. Eso es carísimo. Sí, No sean los miles de pesos que piden o cientos de pesos que piden por aquí, por allá, por acá, pero pues no. A ver, una masto no es cara y la inversión que uno le puede dar al cáncer es, bueno, mucho mayor, ¿no? claro. Recuerdo que cuando a mi papá lo diagnosticaron con linfoma, un amigo de la familia me preguntó cómo están económicamente, o sea, cómo están, porque mi papá pues no tenía ya acceso al IMSS, ¿no? Por su situación, etcétera. Y le dije, pues no creo que estemos tan mal, vamos a ver, me dijo, es que para el cáncer no hay dinero que alcance, ¿no? Si no tienes un seguro de gastos médicos, si no tienes acceso al servicio de salud pública. O sea, de verdad, invertir, voy a poner, tú me dirás si estoy en el rango, pero según yo más o menos son como 800 pesos con promo, ¿no? Con promoción, Sí. ahorita octubre y noviembre normalmente. Incluso hasta menos, ¿no? A veces Menos. hasta menos, encontramos más a veces de 500 pesos, 800 pesos, Claro. en fin. Digo, finalmente sí es importante saber que donde nos vamos a hacer la mastografía haya un médico que sea experto en mama, ¿no? Eso Claro. es muy importante. A mí me da gusto cuando de repente las pacientes hablan para hacer sus citas y preguntan, oiga, pero hay un experto en mama. Y yo, wow, ya estamos bien, avanzando. ahora vamos avanzando, eso ya estamos de gane, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que aunque fueran 1,000 pesos, no hay No se manera de compara, compararlo. no se compara. No se compara. Y además es un regalo que es directamente para ti, ¿no? O sea, yo recuerdo que el año pasado me dieron un cupón, ¿no? Tenía descuento, que lo hubiera hecho de todas formas, por congruencia, pero de verdad cuando yo pagué eso, me sentí tan bien, o sea, fue como, esto es algo que estoy haciendo por mí y que estoy haciendo no solo por Betsa del presente, sino por Betsa del futuro, Exacto. ¿no? O sea, invertir esa cantidad de dinero cada año en una mastografía implica que estoy invirtiendo en mi futuro, estoy invirtiendo en que a mis 50, 60, 70 pueda garantizar una mejor condición de salud y que no me arrepienta, sobre todo, hasta yo digo, hazlo por tu propia paz mental y por no tener 50, 55, 60 años y recriminar y decir, ¿por qué no hice esto a ¿Por los qué no? 40? Ujú. ¿No? ¿Por qué no empecé a los 40 a cuidar de mí? Y además porque si, a ver, si obtenemos un diagnóstico de cáncer en una etapa temprana o donde sea muy chiquito, seguramente nos va a costar mucho menos dinero, sacrificio emocional y Sí, físico, desgaste, desgaste, claro. todo, que si ya el diagnóstico se hace en una etapa más avanzada. Claro, claro. Para ir cerrando este episodio, Wendy, yo quiero que nos metamos así, mira, durísimo a los mitos, Sí. porque nos toca escuchar de todo, ¿no? Sí. ¿Tener hijos y amamantar previene el cáncer de mama? Sí, se considera un factor preventivo, pero les repito, no hay nada que garantice que no nos va a dar. Se considera un factor de prevención el embarazo y el amamantar
siempre y cuando el primer hijo se tenga antes de los 30 años y se amamante mínimo de 6 meses a un año. Se considera un factor protector. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, tanto de embarazo como de lactancia, la mama se encuentra en un reposo y también hace un siguiente avance o en la última etapa de desarrollo de la mama es cuando la mujer lacta. O sea, a lo mejor si no tuvimos hijos, si no lactamos, nunca vamos a tener esa etapa del desarrollo. ¿Qué es esa etapa donde cambia una parte de lo que recubre los conductos, que llamamos epitelio? Ahí cambia ese epitelio para dar la lactancia y al cambiar ese epitelio permite que haya, digamos, menos cantidad de tejido en los ductos donde pudiera presentarse el cáncer. Ok. Sin embargo, no es No una es una garantía. garantía, no es una garantía. De hecho, es más como factor de prevención el hacer ejercicio que el tener un hijo y amamantarlo. Claro, tú queremos decir que Entonces, este asunto que de pronto no, radiólogos que le dicen a las pacientes de, ay, pues si no quieres que te dé cáncer, embarázate y ten un hijo, pues en realidad estamos incurriendo no, en un gravísimo sí, error. estamos incurriendo en un gravísimo, primero en un error desde el punto de vista fisiológico, porque pues, no es una garantía. En primer lugar, y en segundo lugar, creo que es muy importante reconocer que actualmente, creo que las mujeres hemos decidido en este punto de nuestra vida, de la existencia y de la evolución, ¿no? Vivir nuestra vida de la mejor manera que nosotros creemos posible. Por lo tanto, creo que no es tampoco correcto que como médicos se nos ocurra decirle a una mujer, oye, ten un hijo y amamántalo para que no te dé Sí, cáncer o de sea, mama. biológicamente incorrecto y además éticamente incorrecto, Exactamente. ¿no? Es Porque incorrecto por donde lo veamos. y además, justo si dices que es antes de los 30 años, pues decirle a una mujer que tiene 31, 35, 38, pues ya ni sirve de Exactamente. nada. Y además yo siempre digo, ¿y cómo le explicas? A mí cuando el primer gine que me dijo que tal vez yo tenía síndrome de ovario poliquístico, me dijo, ay, ten un hijo y se te quita. Y yo, ¿y luego qué hago con él? ¿Te lo regalo? ¿Te lo traigo? O ¿cómo le explico? Imagínate que tu hijo te pregunte como, mamá, ¿por qué decidiste ser mamá? Y todo, porque me dijeron que no me iba a dar cáncer de mama. O sea, Sí. sí son cosas que rayan en las faltas éticas, Así es, ¿no? actualmente creo que ya estamos en un punto muy diferente de la vida. Muchísimas mujeres en sus veintes están estudiando, están trabajando, están viajando, están logrando hacer cosas que antes no podía hacer una mujer, cosas que a lo mejor nuestras mamás, nuestras abuelitas no pudieron disfrutar, Claro. ¿no? Y que justo ellas ahora nos impulsan. Entonces, creo que pues está muy fuera de lugar decirle eso, por ejemplo, a una mujer en sus veintes, de, oye, antes de que tengas 30, pues, Sí, ten un hijo para que embarázate. embarázate, A mí me andaban mandando a ¿no? embarazarme desde los 28, ni pareja tenía, ya me andaban mandando. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que además de que, como les repito, fisiológicamente sí puede ayudar, es un factor que ayuda, Ujú. más no que evita. Okey. Siguiente mito, Bueno, ¿mito o realidad? ¿Los anticonceptivos causan cáncer? ¿Métodos anticonceptivos? bueno, no. Actualmente también los anticonceptivos están en microdosis, ¿no? No son aquellos anticonceptivos de antes donde, pum, nos aventaban el bolón de hormonas. Sí, que tenía 100 veces más. Los Sí, primeros anticonceptivos que fueron en la década de los 50, finales de la década de los 50, tenían 100 veces más dosis de hormonas de las que exacto, tienen los que tienen actualmente. actualmente. Imagínate si hay gente a la que le quedan mal los anticonceptivos ahorita, bueno, imagínate 100 veces Sí, la dosis. claro, sí, no. Entonces, no, ahora, los anticonceptivos, primero que nada, sería importante saber que sí deberían estar regulados por nuestro médico, ¿no? ¿Para Sí, qué? Para que nos den lo que es el más adecuado para nosotras, claro. una, dos, para que el tiempo en el que nos lo van dando vaya siendo regulado. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando se toma por más de 2 años de manera consecutiva, sin interrupciones, es cuando empezamos a aumentar este riesgo. Entonces, hay veces que nos lo van cambiando o nos van dejando periodos de descanso. Entonces, eso va siendo muy importante. De la mano va la famosa terapia de reemplazo hormonal Sí, que ya claro. decíamos. Que muchos, no, es que tienes la menopausia y te dicen, pues ve para que te den tu terapia. O sea, a ver, mujeres, no tenemos por qué sufrir la menopausia, Claro, ya no. claro. Y que no, me va a dar cáncer. No, a ver, volvemos a lo que ya habíamos dicho antes. La terapia de reemplazo hormonal actualmente ha cambiado mucho, está enfocada en cada mujer, en sus necesidades y también en dosis que igual son mucho más pequeñas, en hormonas que pues llamamos ya más idénticas o bioidénticas, ¿no? Ujú. Que se van pareciendo más a las naturales de la mujer y que bueno, también no van a ser eternas y se van a ir dando también por periodos cortos o por periodos Claro, intermitentes, dependiendo de cada mujer, claro. ¿no? Siguiente mito o realidad. Bueno, hay celebridades como Angelina Jolie que se han hecho mastectomías dobles, Sí. radicales, para prevenir el cáncer de mama. ¿Es esa una opción? Sí, porque ella
se Tenía su hizo mamá. el mapeo genético Sí. y ella tenía una mutación en el BRCA, que es este gen, tanto el 1 como el 2, son estos genes que se encuentran alterados en las mujeres que les va a dar prácticamente con un 80% probabilidad del cáncer de mama. Okey. Entonces, en ese tipo de mujeres donde la mamá, la hermana y ellas tienen esas mutaciones, sí, de hecho, parte de la opción que se les da sí es la mastectomía radical. Pero por supuesto son casos muy contados, son casos donde hay estudio genético de fondo, donde ya vienen antecedentes muy fuertes. Pero si tú eres una mujer promedio, con un riesgo promedio, no es Sí, una elección, ¿no? O sea, claro. sin riesgos de que digas, pues es que ya todos de mi mamá, mis hermanas tienen del cáncer y yo ya fui, me dijeron que sí, tengo este gen. Bueno, no, la realidad es que pues no, tampoco es una opción porque además de ser caro, doloroso y todo esto Traumático. traumático, Sí. en ese caso no sería indicado para una mujer con un riesgo que llamamos promedio, que somos aquí las mujeres normalmente las de a pie, ¿no? Que Claro. no tenemos estas mutaciones en los genes. Claro. La última pregunta que te voy a hacer de esto de los mitos, ahorita ya tú me dirás si hay otro que se me esté yendo. Es uno que a mí particularmente me enoja muchísimo como terapeuta, pero quiero que, o sea, yo ya sé la respuesta, pero quiero que la gente la oiga de ti, que eres la experta. ¿Las emociones, la tristeza, el odio, el resentimiento, causa cáncer de mama? No, No. no, no, por supuesto que no lo causa. Digo, sí, sabemos que se han comprobado que nuestras emociones pueden influir en nuestro estado de salud y de ánimo, por En supuesto, general. en general, ¿no? Pero Sí, no pero significa como que si tú hiciste esto o tú tienes aquello, pues te va a dar cáncer de sí, mama, ¿sabes? decirle, porque a mí me tocó un caso muy cercano de una familiar que tuvo cáncer de mama, que afortunadamente está muy bien, ¿no? Que la primera retroalimentación que tuvo de sus hermanas fue de: "Es que tú eres bien enojona y eres bien resentida, y por eso, como tú te callas las cosas y no hablas, por eso te dio cáncer". De verdad, quiero que hoy sirva este episodio de resonar para que la gente sepa que nadie tiene la culpa de que le dé Sí, cáncer, no, por y supuesto. que ser como sea que sea nuestra personalidad, no causa cáncer. No, no causa cáncer. Y a ver, yo les voy a poner un ejemplo aquí que va a sonar quizá muy burdo, pero vamos a ver. Tenemos, se acordarán de esta mujer, la Mataviejitas, ¿no? Ella tenía, decían que ella, psicológicamente, su perfil psicológico es que ella mataba a estas mujeres porque tenía un resentimiento enorme contra su madre. ¿Acaso le dio cáncer de mama? Ajá, Y yo les imagínate. puedo decir, Sí, porque cuando yo hice mi alta especialidad, me tocó rotar en un hospital donde a ella le llevaban a hacer sus mastografías. sí. Nunca tuvo cáncer de mama, no lo tiene. Entonces, Entonces tienes ahí la información de ¿no? primera mano. Ahí la No tenía, es o el sea, resentimiento. no es el resentimiento. Y esa mujer hasta cometía asesinatos en base a ese resentimiento, Claro, no le dio cáncer de mama, ¿no? Hasta donde yo me quedé, y ella ya era una mujer, pues, mayor. Bueno, ya claro. estaba muy cercana a los 60 y iba bien, porque sí, en el reclusorio en donde ella está, les permiten a las reclusas cada año hacerse su estudio. Entonces, no, vamos, es un ejemplo burdo, pero pues sí, entonces si eso fuera realidad, ella ya tendría un cáncer terrible en las 2 No, manos, me hubiera dado así, de antes. olvidado de este, Sí, tal vez ni siquiera hubiera ¿no? llegado a ser la famosísima Mataviejitas, porque a Sí, lo porque mejor a le los hubiera 30 dado le hubiera sí, dado le hubiera dado un cáncer de cáncer por mama. tanto resentimiento, ¿no? Claro. Entonces, no, realmente, digo, sabemos que nuestras emociones, y bueno, eso, Betsa, tú lo sabes mejor que nadie, pues pueden influir muchísimo en cómo nos sentimos o en si Sí. tenemos una enfermedad, cómo la llevamos, Claro, ¿no? hasta en el sistema inmunológico, Hasta obviamente, el si sistema estamos inmunológico. deprimidos, ansiosos, el sistema inmunológico Así está un es. poco alterado, pero Pero eso no no causa. es como de que si porque tú hiciste aquello o sientes esto, entonces, ¿te da cáncer? No, y sí es verdad. A mí me tocó verlo muy tristemente, efectivamente, en el Instituto Nacional de Cancerología, eh, con muchas mujeres, pero tengo un caso muy presente de, exacto, donde una persona, una mujer, su familia, sus hermanas le dieron la espalda porque le dijeron que porque algo que ella había hecho en el pasado, por eso le había dado cáncer de mama, por eso. Y entonces, tristemente, le dieron la espalda a la familia, a ella mejor la apoyaron otras personas externas, pero bueno, eso es una cosa bien terrible Sí. que creo que definitivamente debería dejarse de decir y de creer. Claro, y que es un estigma que favorece a la discriminación, favorece a la falta de apoyo, a la soledad, ¿no? Algo que yo le digo mucho a la gente, a mis pacientes que han tenido o que tienen alguien, o que han tenido ellos o ellas cáncer y que tienen familiares, como el cáncer no es un castigo, porque la vida no es una meritocracia. Porque si la vida fuera una meritocracia, la gente buena no le daría cáncer y no se moriría. Y yo hasta les digo tal cual. A ver, mi amiga Marisol, que era una psiquiatra excepcional, un ser humano excelente, Excelente. no le hubiera dado cáncer de mama y no se hubiera muerto. Y mi papá, que era un ser humano maravilloso, no se hubiera muerto tampoco. Entonces la vida, esos son mis dos ejemplos objetivos
de la vida no es una meritocracia, porque además si no, no tendríamos crimen organizado ni políticos corruptos, todos tendrían cáncer. Sí, exactamente. Sí, Es decir, no habría ni reclusorios porque todas esas personas se hubieran antes muerto de ya se hubieran muerto de cáncer, ¿no? Porque pues Claro. son malas o quieren hacer maldad, pues ya les hubiera dado cáncer. Sí, imagínate ya. Sí, ya, Pues, no habría nada. imagínate que eso fuera, bueno, caería una ola de políticos presos de cáncer de todos tipos. O sea, no funciona así. El No, cáncer no es un no. castigo, la vida no es una meritocracia. Es algo que pasa y que Sí. lamentablemente va a pasar más en términos de que nuestra expectativa de vida aumenta y en términos también de pues toda la mutación genética que vivimos desde hace Sí. décadas para acá. Claro, la contaminación ambiental, los cambios que hay en los alimentos, en fin, todo esto. Pero más allá de estar pensando en todo lo que va a pasar malo, recordar todo lo que ahora tenemos bueno, como toda esta cultura del ejercicio, donde sabemos que el Claro. ejercicio de fuerza es maravilloso, donde sabemos que toda esa cultura de dietas que había de someterse realmente era más mala que buena, y donde sabemos que más allá de un físico, de un cuerpo, de una talla, Sí. tenemos la oportunidad de movernos, de hacer ejercicio y de estar saludables, Claro. incluso en un cuerpo que no es normativo. Sí, claro, que ya sabemos que los cuerpos normativos no existen ni en redes, ¿no? Hace unos días compartí yo en mis redes de una chica que decía, así se ve mi cuerpo después de hacer ejercicio, se veía impresionante y dice, solo que estoy editada. Y hace así, pum, y aparece su cuerpo real y digo, es que eso, todo lo que vemos, ya sabemos que los cuerpos normativos no existen más que en edición. Sí. Y en contadas personas, porque hace rato que decíamos de Belinda, te decían, y Belinda se ve como Belinda. Sí, no, nivel Nadie se ve como claro, Sí, ¿no? claro. Y que justo cuidar nuestra alimentación, nuestra actividad física, entender que tenemos demandas biológicas como el consumo de proteína, generar masa muscular, que la masa muscular es protectora de un montón de cosas. O sea, sí, eso es lo que sabemos. Dormir bien. Dormir bien, por favor. Claro. Eso es muy importante. Dormir bien, hidratarse adecuadamente. Ir a terapia. Sí, ir a terapia, exactamente. Ir a terapia, y bueno, todo eso, ¿no? Exactamente. Todas esas cosas que nos permitan estar bien, estar estable, estar felices y tener esa oportunidad de decir, bueno, pues voy a hacer ejercicio. Entonces, creo que es todo eso lo que realmente nos va a ayudar, ¿no? Pues para cerrar, Wendy, te tengo 3 preguntitas sorpresa, que ya no son una sorpresa para ti porque yo sé que tú ves razonar, pero para que la gente te conozca un poquito mejor como persona, te tengo 3 preguntas sobre Claro. tu vida. La primera es, ¿cuál era tu comida favorita cuando eras niña? Pues mi comida favorita cuando era niña es y sigue siendo el arroz. ¿Sí? El arroz rojo. ¡Ay! ¿Arrocito? Sí, el arrocito. Me encanta, siempre me gustó. Okey. Definitivamente. Ay, qué rico, arrocito. Sí. Muy bien. ¿Tu canción favorita de la adolescencia? Si Wendy adolescente cantaba a todo pulmón. Uy, cantaba todas las canciones de Ace of Base, ¿sabes? Soy Claro. porque noventera, ¿no? Sí, sí. Entonces, Ace of Base, ¿no? Sí. All That She Wants, en fin, todo eso. No, hombre, esa música siempre me encantó. Fan, fan, fan. Y más o menos en esas épocas también que comenzó lo del New Age, ¿sabes? No, hombre, yo alucinaba con Enya. No, no, no. Sigue Sí. siendo para mí una de las voces más fabulosas que hay, de verdad. Sí, claro. No, ya mujer te transporta. Sí, cañón. ¿Y ¿sí sabías tú que vive sola en Sí, un en un castillo? castillo. Sí, claro. Y yo, Enya tiene la vida que yo quiero. Exactamente. Quiero vivir sola con mis gatos en un castillo. Bueno, Y con una voz privilegiada. Yo ya sin la voz, sin la voz. Digo, que pueda vivir en un castillo sin nadie alrededor, con mi esposo y mis gatos, yo con eso ya Sí, sería muy así feliz, es. ¿no? Y si tuvieras ahora un superpoder, Wendy, ¿cuál sería? Si tuviera ahora un superpoder, híjole, no lo sé. Creo que yo lo único que a mí me gustaría sería volar, ¿sabes? Volar porque siento que eso me podría elevar allí como entre las nubes, perderme un rato, Sí. descansar Crear una mentalmente. Exacto, porque pues te vea chosa, entonces ya se acabó mi pila social, ahorita vengo, voy a volar por las nubes. Sí. Y pues eso sería, porque creo que eso me relajaría, me podría hacer regresar y seguiría tan feliz con mi vida. Como no puedo volar, pues medito, que es Claro. muy similar para mí, pero eso me encantaría. Te decía, el superpoder de volar sería el verdadero, o sea, lo más literal de despejarse. Es. Me voy a despejar. Voy a despejar. ¿No? Vuelo hacia las nubes. Wendy, ha sido un gusto tenerte aquí, de verdad. Estoy segura que este episodio va a ser súper útil para muchísimas mujeres que nos ven. Reiteramos la invitación, ¿no? Por favor, Por favor. Su mastografía, mujeres, ultrasonido, por favor. Eso es la mejor inversión en ustedes. Recuerden, es. por favor. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, Betsa. Pues ha sido un gusto estar aquí. Espero que hayan disfrutado este episodio, que tengan información muchísimo más clara. No olviden dejarnos sus comentarios. Nos pueden dejar en sus comentarios en YouTube. Nos pueden escuchar también en Spotify. Compártalo a alguien que les sea útil. Y recuerden seguir todas nuestras redes en @ambasmanosalAire. A mí me encuentran en todas las redes como @psicobetsa. Nos escuchamos el próximo episodio. Bye.